Muy bien, muy buenos días, buenas tardes en realidad con todos los presentes. Gracias por estar aquí. Para nosotros como el Instituto de Ingenieros de Minas nos resulta especial este tema que vamos a compartir el día de hoy. Un proceso que está en permanente reflexión, en permanente cuestionamiento y aprendizaje. Nosotros sentimos que la misma cordillera de los Andes, que nos brinda nuestros excepcionales recursos geológicos, nos impone un desafío de conectividad, un desafío de inclusión y ciertamente también de unidad. Cuando una empresa minera formal ingresa a un nuevo territorio, se produce un cambio drástico en las dinámicas sociales y económicas de las comunidades adyacentes. Generalmente estas poblaciones están localizadas en la Sierra Andina, lejos de grandes ciudades, y arrastran décadas de abandono y una sensación profunda, sobre todo de abandono debido a su escaso desarrollo económico e ineficiente presencia de Estado. Sus municipalidades y autoridades locales, usualmente con competencias limitadas y serios déficits en la gestión, no logran hacer frente a las enormes carencias de infraestructura y servicios básicos de calidad en estos territorios, en estas comunidades. En ese sentido, la presencia de la empresa desencadena un contraste inevitable. El vertiginoso crecimiento de la economía moderna que se desarrolla en las ciudades próximas a los proyectos, en contraposición a la economía del medio rural, ligada a la pequeña agricultura sobre todo y a la ganadería tradicional. Es así pues que una situación que naturalmente debiera ser de sinergia, muchas veces genera más bien el aumento de frustraciones y ansias de las comunidades rurales por incorporarse a la ruta del progreso, activándose automáticamente expectativas de comercio, de empleo y en general de mejora de calidad de vida para las familias. Pero conforme avanzan los proyectos de inversión y las expectativas aumentan, la riqueza generada en el territorio no suele ser distribuida de manera eficaz. Entonces se impone una sensación de aguda frustración frente a estos beneficios que siguen siendo insuficientes. La evidencia empírica y estadística nos confirman una y otra vez que la minería efectivamente trae crecimiento económico, conecta pueblos y mercados, mejora la productividad, mejora los ingresos, disminuye pobreza. Pero sabemos que menos pobreza no es aún desarrollo, menos aún desarrollo humano. Cuando pensamos en una sociedad desarrollada, pensamos en la seguridad, en la paz, en la que las personas hacen negocios y prosperan, donde las instituciones garantizan el acceso a los derechos fundamentales de todos sin que nadie quede atrás. Convencidos que la minería ha tenido, tiene y siempre tendrá la tradición y la fuerza por construir desarrollo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha encargado a Carolina Trivelli, a Raúl Molina, a Paola Bustamante y a un servidor, he estado coordinando ese trabajo de cerca, un trabajo de sistematización de lo que ya se viene impulsando y logrando por distintas empresas en diferentes partes del país. Así como proponer y aspirar cómo es que mejor aprovechamos el potencial que tiene la minería en la construcción de desarrollo desde y para los territorios. Tenemos entonces con nosotros a Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios del IEP, exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y miembro del Comité Técnico Asesor de Medición de Pobreza del INEI. También presentándonos los hallazgos y propuestas contamos con Raúl Molina, investigador, ex viceministro de Gobernanza Territorial y miembro de múltiples equipos que han redactado y nos han entregado el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. En el panel contamos con Paola Bustamante, directora de Evidenza Escuela de Gestores, ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur. Asimismo, nos acompaña y nos honra con su presencia nuestra ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. Ella ha sido congresista por su amada región Arequipa, presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú y vicepresidenta de CONFIEP. Tenemos el lujo también de contar con Carla Toledo, oficial de operaciones de Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, asistiendo a sectores de recursos naturales e infraestructura, tanto en América Latina como en África. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, evaluando proyectos de desarrollo agrícola y rural, así como también de fortalecimiento de capacidades. Y
Y en la perspectiva empresarial, nacional e internacional, Lino Abraham, socio senior de McKinsey, actualmente lidera las prácticas para instituciones fiscales para Latinoamérica y en sus 25 años con McKinsey ha servido a una gran variedad de clientes y liderado procesos de cambio y transformación cultural. Invitamos entonces a Carolina y a Raúl a presentarnos. Tenemos 20 minutos. Adelante. Gracias. Bienvenidas. Gracias, Darío. Buenas tardes con todos y todas. Siempre es un desafío hacer la presentación después del almuerzo, pero vamos a tratar de que sea amena y contarles un poquito lo que hemos incluido en este documento que está próximo a ser publicado por el Instituto de Ingenieros de Minas. Queremos partir contándoles la motivación. Comenzamos a hacer este trabajo preguntándonos por qué como país, por qué el Perú no ha logrado desencadenar procesos sostenidos y sostenibles de incrementos de bienestar y prosperidad para las poblaciones que habitan en los distritos mineros. El paquete actual de acciones que tomamos para promover el desarrollo en estos espacios donde opera la minería tiene todas las medidas de mitigación que se acuerdan en los EIAs. Tiene un componente muy importante de recursos adicionales derivados canalizados a través del canon y las regalías. Tiene un conjunto de inversiones que las empresas hacen en los territorios. Tiene unos esfuerzos muy impresionantes de desarrollo de capacidades que apoya el sector privado y el sector público. Y un conjunto de espacios de diálogo, muchas de ellas desgraciadamente que surgen solo después de una situación de conflicto. Sin embargo, este paquete de acciones, esta estrategia que tenemos para trabajar en los distritos, en los ámbitos mineros, termina no traduciéndose necesariamente en bienestar y progreso sostenido y tampoco asegura las condiciones para una predictibilidad y mayor sostenibilidad de la inversión minera. En el gráfico está la información de los distritos donde hay una operación minera entre los dos censos, que es para los que tenemos información, y como vemos, la pobreza, menos pobreza mientras más arriba están las burbujas, ha caído. Lo hemos escuchado toda la mañana y el día de ayer. La pobreza es un resultado positivo de este periodo. Sin embargo, como vemos en el otro eje donde medimos mejoras en desigualdad, hay poco cambio. Hay una menor pobreza, pero no necesariamente esa, como decía Darío, porque no hay cambios en el eje de desigualdad, por ejemplo, se traducen en mayor bienestar, cohesión, posibilidades de un progreso y una prosperidad mayor. Entonces, lo que nos preguntamos es si con lo que tenemos hoy día podemos hacer mejor, podemos lograr desencadenar procesos de prosperidad y mayor bienestar. Y para ello, Silvana nos ha hecho el favor en la sesión anterior de presentar lo que quiere decir el desarrollo territorial, pero nosotros lo que decimos es que una propuesta de desarrollo territorial nos permitiría enfocarnos mejor en lo que tendríamos que hacer con lo que tenemos y hacerlo mejor. ¿Qué quiere decir desarrollo territorial? Y esto es una presentación gráfica de un texto clásico de desarrollo territorial, que lo que dice es que hay más desarrollo territorial, inclusivo, multidimensional, multiactor y sostenible, cuando hay más desarrollo económico, digamos, más inclusión competitiva en los mercados, más oportunidades para todos, más diversificación productiva y también, a la vez, simultáneamente, mayor cohesión social, mayor fortalecimiento de las instituciones. Y en este espacio, lo que nosotros proponemos es que es importante identificar dónde estamos en esos cuadrantes, en los territorios donde opera la minería, y preguntarnos cómo nos podemos mover, qué tendríamos que hacer para mover nuestros indicadores hacia ese cuadrante del desarrollo territorial. Es cierto que en zonas donde hay mucha violencia, mucha ilegalidad, probablemente esto no sea posible y eso queda afuera de este espacio para el desarrollo territorial. ¿Por qué apostar por el desarrollo territorial? Y quiero centrarme, aquí están graficadas las provincias mineras, entiéndase provincias donde hay al menos un distrito minero,
y las provincias no mineras de los departamentos donde hay una provincia minera. Es decir, provincias con al menos un distrito minero, provincias no mineras, pero que son vecinas de distritos mineros. ¿Qué es lo que vemos que pasó entre los dos censos? Que, insisto, es para lo que tenemos información a nivel distrital y provincial, es que el índice de desarrollo humano mejoró mucho, tanto para las provincias mineras como para las no mineras. Sin embargo, el nivel de desigualdad medido en el eje inferior no muestra avances importantes para ninguno de los dos. Entonces, como decía Darío, hemos logrado avances en algunas condiciones de vida, pero no hemos logrado movernos hacia ese cuadrante del desarrollo territorial. ¿Qué podemos hacer para movernos hacia el desarrollo territorial? Hacer distinto. Con lo mismo que tenemos hoy, actuar de otra manera, jugar otros roles. Y eso implica movernos hacia una gobernanza territorial que permita avanzar hacia el desarrollo territorial. Yo me voy para allá. Buenas tardes con todos y con todas. Efectivamente, la apuesta es aspirar al desarrollo territorial, pero en el proceso de construir y de desmenuzar esa apuesta, llegamos a la conclusión que la ruta es gobernanza territorial. El desarrollo territorial es a donde queremos llegar, el camino es gobernanza territorial. Entonces, para eso, queremos compartir algunos de los planteamientos que están mucho más desarrollados, obviamente, en el trabajo que hemos hecho a través del equipo. Esto no es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros, nace de mirar las experiencias de las propias empresas mineras, de recoger nuestra propia experiencia. Cada uno, tanto Darío, Paola, Carolina y yo, tenemos años buscando caminos para estos derroteros nuevos y mirar un conjunto de experiencias a nivel internacional de desarrollo local, sobre todo, que no están relacionadas necesariamente con la minería, pero que han recurrido a un conjunto de piezas o componentes que son más o menos comunes. Entonces, en esta lámina lo que queremos mostrar es un poco la ruta. Y esa ruta, por el tiempo la tengo que simplificar mucho, pero hay un camino de construcción de capacidades que es la flecha esa que ven celeste, que nos puede llevar a una espiral virtuosa que es la espiral del desarrollo territorial. Ese camino es un camino que los territorios tienen que recorrer desde sus propias capacidades, desde su propia situación de partida. Tiene que ver con el relacionamiento que tienen los actores entre sí, con la capacidad de a partir de ese relacionamiento construir diálogo, a partir del diálogo construir confianza, desde la confianza construir instituciones y desde las instituciones desarrollar la capacidad de adoptar objetivos compartidos. Recorriendo ese camino, cada uno, como digo, desde el punto de partida que le corresponda, a veces yendo y viniendo, podemos tener la posibilidad de entrar a ese, digo espiral porque va aumentando en densidad en el tiempo, que está al lado derecho, que tiene que ver con la articulación de los actores en el territorio, la construcción de espacios para tomar decisiones compartidas, la implementación de mecanismos que faciliten la ejecución y el financiamiento de esas decisiones, la construcción de mecanismos de seguimiento y evaluación de lo que van logrando y el aprendizaje de la siguiente fase de la estrategia, atravesados por dos ejes que son absolutamente primordiales y que entendemos como transversales: el desarrollo de capacidades y el alineamiento de las instituciones de gobierno que convergen sobre un territorio concreto. Para poder arrancar ese proceso hay que hacer un estado de la cuestión en el arranque, que es lo que está a la derecha, que llamamos, en la lámina se llama punto de partida, y que tiene que ver primero con mapear y caracterizar a los actores, entender el territorio en el que vamos a operar, y ese territorio no es área de influencia directa y tampoco son circunscripciones político-administrativas, distrito, provincia y departamento. Es una construcción social más compleja que puede tener escalas
que representan conglomerados y instituciones administrativas pueden ser más o menos grandes que el concepto de área de influencia directa e indirecta. Después vamos a ver un poquito cómo colocarse frente a eso. Y lo principal, caracterizar la madurez de las relaciones de los actores, porque es a partir de ahí que comienza el camino hacia esa espiral que llamamos virtuosa. Una cuestión clave para que eso pueda suceder es los roles que los actores desempeñan entre sí. La constatación es que hoy día los actores cada uno anda por su carril y no suman. Y para eso hemos tipificado 4 grandes grupos de actores. Hoy día algunos lo llaman con este concepto de las hélices, pero tenemos las entidades gubernamentales, el sector público, el sector privado, las sociedades territoriales y el sector del conocimiento. Preferimos no llamarlo academia porque la academia se centra mucho en determinadas instituciones y el sector de conocimiento pensamos que es un segmento de actores un poco más vastos. No puedo detallar todos los roles con el nivel que hemos llegado en el trabajo, pero algunas pinceladas que creo que son claves que entendamos. El rol del gobierno nacional. El rol del gobierno nacional no es liderar los procesos de desarrollo territorial, es ofrecer un ambiente positivo para que eso suceda. Y ese ambiente positivo para mí tiene 3 piezas fundamentales. Usar sus recursos para fomentar que los recursos de los territorios correspondan con objetivos y prioridades nacionales. Colocar incentivos orientados a resultados para asegurar que los recursos de los territorios se usan en función de esas prioridades compartidas y que el marco normativo sea facilitador. Eso es el opuesto de lo que tenemos hoy día. Ahora bien, eso no es condición. Que el gobierno nacional cumpla ese papel no es condición. Es mucho mejor si tuviéramos ese ambiente positivo que hoy día no tenemos. Porque parte de la propuesta es que la responsabilidad tiene que estar principalmente en los actores del territorio. Y ahí los gobiernos descentralizados, según la escala de territorio a lo que nos refiramos, regional, provincial o distrital, tienen que recuperar el liderazgo de los procesos de desarrollo. Esa es una constante en todas las experiencias internacionales positivas. Es verdad que hay casos donde eso no puede ser verdad en el presente. Y ahí aparece el rol de la empresa minera. La empresa minera tiene unas capacidades diferenciadas respecto a los actores originales endógenos del territorio que debe usar para este concepto que hemos llamado catalizador de desarrollo. ¿Y qué es catalizador de desarrollo? Es alguien que usa esas capacidades diferenciadas para impulsar, desencadenar, promover, articular y en casos inclusive liderar temporalmente el proceso hasta que los otros actores endógenos del territorio puedan asumir la responsabilidad. Un actor del sector privado que normalmente no tomamos mucho en cuenta es los privados locales, los privados endógenos. En algunos municipios serán productores rurales, pero en otros municipios puede haber un tejido empresarial local que tiene que asumir una responsabilidad, sea a partir del encadenamiento con la minería o sea a partir de enlazarse con potencialidades económicas que están en el entorno, construyendo diversificación productiva en el territorio para el periodo post-minería. Las empresas conviven con el territorio 40, 50, 60 años, pero ¿después qué? Ahí hay que desarrollar empresarialidad o emprendimiento local y eso es clave para el futuro del territorio post-minería. La sociedad territorial no solo es demanda. La sociedad territorial, los actores sociales tienen que comprometerse en la estrategia compartida de desarrollo. Y si hay resistencia al comienzo, hay que buscar actores claves que puedan ser la semilla para ese compromiso. Los medios de comunicación local, bueno, eso es un problema, todos sabemos, en muchos lugares, pero también hay que trabajar para que puedan contribuir a construir una narrativa distinta de futuro en los lugares donde trabaja la minería. Y finalmente, las universidades. Las universidades tienen que bajar al territorio y salir de sus muros y comenzar a enlazarse con las necesidades y la demanda del desarrollo económico y social de los territorios. ¿Cuál es la clave de todo esto? El énfasis está en los actores del territorio, no en los del entorno. Y creo que ese es el gran cambio que hay que poner en juego. Y las empresas pueden jugar un papel enorme con este rol catalizador para ayudar a organizar esas capacidades y jalar a los actores del entorno. Y el gobierno nacional, en nuestra perspectiva, ese entorno
Hoy día las universidades son entorno, la cooperación es entorno y otros actores privados que no están en el territorio y que podrían contribuir a la diversificación productiva. Las empresas tienen que verse como parte de los actores del territorio. Creo que eso es una clave. Ellos son, mientras que estén ahí 40, 50, 60 años, son parte del territorio y esa alianza es ineludible. A partir de eso, hemos hecho un cuerpo de recomendaciones que parten de la premisa que hay que hacer un cambio en el enfoque de desarrollo con que estamos enfrentando nuestro rol. No es que lo que se ha estado haciendo está mal, es que se puede hacer más para conseguir mayor resultado en términos de lo que ya Carolina ha descrito como la definición conceptual. Y el punto de partida es que juntos se puede hacer más. El desafío, como dijo Alonso de Segura en la mañana, es público-privado. No es solo del sector público, no es solo del sector privado. Y si el sector público en el arranque no se mueve, las empresas tienen que jugar un papel para activar. Y eso es parte de lo que llamamos rol catalizador. En el trabajo, en la presentación hemos priorizado 4 presentaciones. También el texto tiene un poco esa idea. 4 recomendaciones, perdón, para 3 actores claves. Las empresas mineras, el gobierno nacional y las universidades. Esos 3 actores en el origen no son actores del territorio, pero son actores que son claves para generar un ambiente positivo para el desarrollo territorial. En el documento completo hay una matriz donde hay también los gobiernos descentralizados y la sociedad territorial, y en función de esa línea que les hemos mostrado de camino hacia el desarrollo territorial a través de la gobernanza, hemos detallado varios procesos con las funciones o los roles que les tocaría a cada uno frente al otro. Entonces, en esa medida, las empresas, no puedo detallar todo lo que está ahí, pero ¿con qué me quedaría? Territorio. Territorio no es lo que estamos entendiendo hoy día. Territorios son un conjunto de escalas sucesivas, como las muñequitas rusas, donde las empresas tienen que definir un rol con distinta intensidad según el nivel de relación que ese territorio tiene con sus operaciones. Y ese territorio puede ser en el corazón el área de influencia directa, pero no se agota ahí. Puede después, encima de eso, haber un pequeño corredor económico, un sistema de pequeñas ciudades y centros poblados con las que inevitablemente hay que relacionarse. Después puede estar la ruta al puerto, que es un territorio mucho más largo, la relación con el gobierno regional, la relación con el propio gobierno nacional. Cada una de esas escalas genera intensidades distintas de relacionamiento. No significa que van a tener que hacer a nivel departamental lo mismo que hacen con las comunidades vecinas. Hay que definir el nivel de intensidad del involucramiento, pero involucramiento tiene que haber. La segunda cosa, identificar espacios claves para el diálogo y la adopción de objetivos compartidos y como base para la construcción de coaliciones territoriales transformadoras, como ya dijo en su momento Silvana. Eso no son necesariamente los espacios que están normados por ley, no son necesariamente lo que vamos a encontrar en el municipio. Va a haber que de repente crear un espacio de encuentro y diálogo para los actores principales del territorio. Lo tercero que es clave, todas las empresas ponen recursos directamente en el territorio. Alineen esos recursos con una agenda de desarrollo territorial concertada con el gobierno del territorio y concertada con los principales representantes de la sociedad del territorio. Y en ese marco, incidir, atraer, alinear al gobierno nacional, al propio gobierno regional cuando se trata de cuestiones locales, universidades, cooperación. El capital relacional de las empresas es mayor que inclusive que los gobiernos del territorio cuando hablamos de gobiernos locales. Y para terminar, sector público. Lo primero, el sector público nacional son recomendaciones para el gobierno nacional. No es el líder de los procesos de desarrollo territorial. Entonces, no hemos querido partir de que hay que reformar leyes y constitución para lograr que el gobierno nacional cumpla un mejor papel. Estamos proponiéndoles solo 2 políticas. Ojalá que el gobierno nacional escuche que eso es absolutamente relevante para que la minería pueda desencadenar mayor potencial de desarrollo en los territorios. Una política nacional de gestión social y diálogo y el sistema funcional que le permite implementar. Y esa política tiene que estar basada, poner el foco en prevención. Y eso significa, en el nivel nacional, articular los organismos de gestión social que están regados en varios ministerios,
articular a los órganos sectoriales que son responsables de las políticas para el cumplimiento de los acuerdos en mesas de diálogo y articular la información de inteligencia y las fuerzas del orden para cuando hay que tener una respuesta de otro tipo. Esos mecanismos se han ensayado en algunos periodos de gobierno y han funcionado las cosas mucho mejor. Pero lo clave de ese sistema es el despliegue en el territorio. Hoy día tenemos 6 o 7 ministerios que tienen representantes de gestión social en los territorios, cada uno por su lado. Y la PCM trata de articular como puede eso. Esos delegados o comisionados sectoriales tienen que actuar como equipo y poner el acento en el relacionamiento con los actores del territorio. Alcaldes, organizaciones de sociedad civil, porque tienen que tener el pulso y la temperatura de los espacios donde opera minería. Y finalmente, para terminar, política de desarrollo territorial. Una política nacional de desarrollo territorial necesitaría mucho más cosas que las que están acá. Pero hemos querido seleccionar algunas cosas claves y yo acá voy a seleccionar de lo clave lo más clave. Planes de desarrollo. Silvana puso mucho énfasis en eso. Tengo que decir con el debido respeto que los planes de desarrollo concertado no nos sirven para lo que estamos proponiendo. Están muy arriba. Necesitamos agendas de prioridades mucho más concretas, pactadas entre los actores principales de cada territorio. Ese es otro tipo de plan. La aspiración sería planes de desarrollo territorial, como hay en otros países de América Latina, o sea, enfoque territorial en la planeación del desarrollo. Pero mientras bajemos el PDC a una agenda bien concreta que signifique un pacto que le dé base a una coalición para el desarrollo territorial. Lo segundo, en esa política es clave facilitar la ejecución y proponer mecanismos para articular los recursos. OXI está bien y hay que seguir insistiendo en OXI. Hay que buscar alternativas para ensayar APPs para el tema de la calidad y la cobertura de los servicios. Pero tenemos que seguir avanzando a mecanismos mucho más ambiciosos. El MEF acaba de normar unos lineamientos para una cosa que llaman programas de inversión multisectorial con una sigla PROC. Eso da una ventana de oportunidad para poder proponernos planes mucho más concretos, multisectoriales, sobre territorios específicos que no correspondan necesariamente con un distrito o una provincia. Sí. El documento que propone, apostemos por algo más ambicioso aún, agencias de desarrollo territorial. No son las que está promoviendo la PCM. Agencias que puedan servir como brazo ejecutor de los actores para la agenda de desarrollo territorial que han pactado entre sí. Y 3 cositas que sí están en la cancha del gobierno nacional, lo multisectorial. Hoy día tenemos un Estado que pone mucho énfasis en lo sectorial, cada ministerio llega por separado a los territorios, no tenemos ningún mecanismo arriba para asegurarnos que lo multisectorial pueda llegar de manera coordinada abajo. Pero ese desafío también lo tienen los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales también están partidos por sectores. Entonces, tenemos un fuerte desafío de coordinación multisectorial. Hay algunas propuestas sugeridas, pero se pueden ensayar otras. Lo intergubernamental. No son consejos de Estado regional, no son GORES ejecutivos como hizo algún gobierno anterior. Son mecanismos predecibles que den la vuelta todos los años para coordinar sobre todo prioridades del gobierno nacional con los gobiernos regionales. Y ahí los gobiernos regionales tienen un desafío. Hoy día no existe ningún mecanismo de coordinación regular y periódica con sus municipios. Y los gobernadores tienen que alinear las políticas del territorio con sus municipios. Y por último, ya estoy terminando, gestión pública descentralizada. Si no mejoramos la calidad de la gestión pública, estamos muertos y ahí hay 2 prioridades. Simplificar los sistemas administrativos para adaptarlos a los municipios más débiles y servicio civil descentralizado. Si no comenzamos a mejorar la calidad, por lo menos de los funcionarios directivos regionales y municipales de las principales municipalidades, nuestra desilusión va a seguir siendo la misma que tenemos ahora con los resultados. Le devuelvo la posta a Carolina para terminar. Gracias, Raúl. Si haces el clic. Solo para terminar, para el sector conocimiento no me voy a detener aquí, pero hay una agenda que estamos proponiendo que responde mucho a lo que el gobernador regional de Arequipa pedía en la mañana. Acercar la universidad y los actores que generan conocimiento a los territorios para conocer mejor los territorios, pero también para asegurar que tengamos mejores mediciones, mejores instrumentos para darle seguimiento, para establecer metas a los temas en el territorio. Hay mucho más de esto en el texto que acabamos de terminar y para seguir discutiendo los invitamos a la presentación del libro
16 de noviembre en el Instituto de Ingenieros de Minas y pondremos el libro a disposición porque se trata de discutir. Hay 200 y poco páginas con mucho más de este contenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, Carolina. Vamos a tener una primera ronda de 4 minutos para cada panelista. Nos han quitado uno. Ha sido Raúl. Tenemos una ronda de 4 para poder tener una segunda ronda de cierre. ¿Sí? Entonces le pido rigor con el tiempo. Empezamos contigo, Carla. Una de las experiencias más exitosas la tenemos en Moquegua. Un esfuerzo público, privado y ciudadano que viene construyendo institucionalidad y oportunidad de desarrollo diversificado, además. Desde el IFC han acompañado la experiencia y quería preguntarte cómo es que tú encuentras que podrías compartir algunas lecciones desde Moquegua Crece vinculadas a los elementos que hemos escuchado hoy. Gracias, Darío. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación a estar acá y felicitaciones por las propuestas. IFC es parte del Banco Mundial y nosotros trabajamos en el desarrollo del sector privado en mercados emergentes y financiamos inversiones en muchos sectores, incluyendo la minería. Y a lo largo de los años hemos aprendido que la gestión de riesgos, la aplicación de las normas de desempeño son el punto de partida clave, pero no son suficientes para que un proyecto opere de manera satisfactoria. Y es por eso que la inversión que hacen las empresas como inversiones complementarias a estos esfuerzos, a la gestión de riesgos, son clave. Y por eso les vamos a compartir un poquito más de Moquegua Crece con esa mirada. Rápidamente, Moquegua Crece es una iniciativa que partió desde hace unos años, en la cual lo que buscamos es una plataforma de coordinación de iniciativas más inclusivas para el territorio, para la región Moquegua en este caso. Y es una asociación sin fines de lucro que se conformó hace un año con varios actores, entre ellos el Gobierno Regional de Moquegua, Anglo American, ENGIE, MC Inversiones Perú, que es filial de Mitsubishi, y nosotros. Y si bien nos constituimos recién hace un año, desde el 2019 estamos trabajando en distintas iniciativas que nos han ayudado a ir desarrollando algunos aprendizajes en estos años. Y hemos estado trabajando alrededor de 3 ejes. Fortalecimiento institucional, creo que lo hemos hablado a lo largo de toda esta conferencia, la importancia de trabajar con instituciones fortalecidas que puedan aprovechar la oportunidad que genera la minería a Moquegua. El segundo eje tiene que ver con la diversificación económica y cómo fomentamos y promovemos el desarrollo de actividades complementarias a la minería. Y el tercer eje tiene que ver con la gestión de recursos naturales y ahí estamos trabajando mucho alrededor del agua en infraestructura verde, ¿no? Que es uno de los temas clave. Yendo a las lecciones, y me gustaría enfocarme en 3 lecciones. Una, el territorio, ¿no? Y esta mirada territorial. Necesitamos algunos elementos ahí, que es lo que hemos aprendido. Esta mirada amplia. Concuerdo contigo, Raúl, la zona de influencia es importante y otra vez la gestión de riesgos se va a encargar de manejar el tema de la zona de influencia, pero estas acciones complementarias tienen que ver al territorio de manera integral. Y necesitamos conocerlo, necesitamos entender cuáles son las potencialidades, quiénes son los actores que están ahí y cómo podemos colaborar con esos actores. Las primeras acciones que tomamos como Moquegua Crece incluyeron un estudio espacial que miró a todo el territorio, identificando potencialidades, potenciales cadenas de valor. Desde la costa, en Nilo, trabajamos con temas de acuicultura, hasta las zonas altas, por ejemplo, con el cultivo de cuyuro. Y entonces, cómo miras a la región de manera integral. Y eso ha sido un elemento importante para darnos un orden de prioridad de por dónde empezar, ¿no? Y el otro ha sido el trabajo bajo el liderazgo del gobierno regional, del Plan de Desarrollo Regional Concertado. La Universidad del Pacífico ahí fue clave de cómo hacer este plan más participativo, escuchar las necesidades de la población y mirar hacia adelante. La segunda lección, esta mirada multiactor, y ahí me gustaría comentar un par de cosas. Necesitamos a muchos actores para abordar todos estos retos, ¿no? Y ahí es importante dejar de pensar en que alguien debe hacer o quién es el responsable de hacer qué. Y ahí lo clave es cómo los socios nos conocemos. El desarrollo de la confianza toma tiempo.
Les comentaba, empezamos en el 2019, vamos avanzando con distintas iniciativas, pero es un proceso largo. Y he mencionado algunos de los socios principales de Moquegua Crece, pero tenemos muchos otros colaboradores. Las diferentes iniciativas específicas requieren apoyarse en el expertise, en el liderazgo de otros actores, como Forest Trends en todo el tema de infraestructura natural, o el PINIPA, un programa del ministerio que es clave para todo el trabajo de acuicultura. Entonces, hay otros actores, el IEP, por ejemplo, para todo el trabajo de fortalecimiento institucional. Entonces, ahí creo que es importante, otra vez, ir mirando estos distintos actores de una manera integral, pero también hay que reconocer que uno pierde un poco la capacidad de tener el control de todo lo que va a ir evolucionando a partir de estas iniciativas. Y esto es bien importante reconocerlo porque, otra vez, complementario a la gestión de riesgos y a los compromisos, necesitamos ver este tema. Y el último, no voy a entrar en tanto detalle, pero es el fortalecimiento de capacidades. Hemos hablado de los gobiernos locales, la necesidad de fortalecerlos, pero la sociedad civil, ¿cómo hacemos para que líderes, lideresas de las regiones se involucren en procesos participativos, hagan escuchar su voz, sean más vigilantes del uso de los recursos públicos? Y ahí también hay varias experiencias que puedo compartirte después. Tiempo se acabó. Gracias, Carla. Gracias. Seguimos con usted, señora ministra. Considerando su vasta experiencia desde el Estado en distintas carteras ministeriales y el Congreso, ¿qué impedimentos y qué oportunidades encuentra usted desde el Estado para esta colaboración público-privada ciudadana? Sí, por favor. Bien, sí, traigo una experiencia desde lo privado, desde el Ejecutivo y también del Legislativo. Eso es importante porque aprendemos a conocer las instituciones desde muy, muy adentro. Y quizá generar en el espacio en que nos encontremos luego algunas soluciones que van más aterrizadas, no desde el plano, digamos, de lo que nos digan otras personas o de lo que podamos leer, sino desde la realidad. Y creo que generar un desarrollo territorial tiene que ver con ello. Pero yo debo agregar que cada territorio tiene un contexto distinto, en base a los aspectos geográficos, culturales, organizacionales, entre otros. Entonces, ¿allí qué necesitamos? Necesitamos de un trabajo articulado desde lo local, ¿no? Con las instituciones regionales, todas las demás instituciones de la sociedad civil, todas. Y creo que ahí está el problema, porque no hemos aprendido a generar articulación. Para mí la palabra clave del desarrollo territorial es la articulación. Si no hay articulación con multiactores y multisectoriales a la vez, no vamos a poder arreglar nada. Nosotros desde el Ministerio de la Producción, por ejemplo, ahora en la cartera en que estoy, ya estoy nuevamente en el Ejecutivo, creo que sí es cierto, y he escuchado atentamente lo que han manifestado Carolina y Raúl, la articulación intersectorial es importante. Entre ministerios, por supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos articulando con el Ministerio de Inclusión Social el tema, tenemos un programa que es A Comer Pescado, y ellos tienen las ollas comunes. Entonces yo no puedo hacer un trabajo aquí y ellos allá. Es un trabajo que tiene que ser articulado, como tiene que ser articulado, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, que tiene la chacra La Olla. Y ahí nosotros tenemos que ver con producción y tenemos que ver, sí es cierto, ahí complementamos el trabajo con los otros sectores. Pero también creo que es importante, por ejemplo, el manejo adecuado en los sistemas de saneamiento urbano. Vivienda, por ejemplo, ¿no? Y gestión de residuos sólidos sostenibles, para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en La Pampilla, ¿no? En Sechura. Porque nuestros mares son fuente de riqueza acuícola, económica. Entonces, en todo tiene que haber articulación. Y creo que el desarrollo territorial es algo en lo que nosotros deberíamos detenernos a pensar un poco más, porque el Perú tiene en este momento una situación bastante crítica por la inestabilidad que estuvo mucho más asentada tiempo atrás, pero que ahora estamos tratando de estabilizar. Esa estabilidad tiene que ver también con el acercamiento de las autoridades al margen de cualquier bandera política. O sea, si nosotros como autoridades, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno central, o sea, los 3 niveles de gobierno, hay que acercarse más, hay que consensuar. Esa palabra es clave, el consenso, por ejemplo. Entonces, si yo me siento, anoche estuve conversando con el alcalde provincial y con el gobernador regional y le digo, ya, tenemos que
ver qué hace cada uno por mejorar, por ejemplo, Arequipa. O sea, qué hace el gobierno regional, qué aporta el gobierno local y qué aportamos nosotros en lo que tengamos cada uno. No todos tenemos el mismo presupuesto y no todos tenemos tampoco las mismas competencias, pero si sumamos competencias más esfuerzo, tenemos un desarrollo regional óptimo. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Lino, tú has liderado múltiples procesos de cambio y de transformación cultural, sobre todo en empresas y además de diversos sectores económicos, productivos. Desde tu exposición a nosotros los mineros, ¿qué desafíos crees que debemos priorizar y qué palancas podemos usar para construir escenarios más predecibles en favor de la inversión privada en las regiones y provincias en el Perú? Muchas gracias, Darío, por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Yo quisiera enfocarme a tu punto específicamente en el sector privado, en las empresas mineras, que es uno de los 4 actores, como bien ustedes han descrito, que es clave en este proceso. Y la primera pregunta que me hago es si el sector privado, la empresa minera específicamente, ha sido exitosa en el rol que juega, como uno de los actores en busca del desarrollo territorial. Personalmente creo que no. Como tampoco han sido los otros 3 actores, porque es claro de que tenemos muchos problemas y que todavía no los sabemos resolver. Entonces, si nos ponemos a pensar por qué la empresa privada por qué las empresas mineras no han sido exitosas en el rol que deben jugar, yo creo que porque parten de un paradigma, y digo paradigma porque creo que ya es del pasado, que ha venido de alguna forma direccionando sus decisiones, y es que las empresas privadas se deben principalmente, por no decir casi únicamente, al accionista. Uno de sus principales stakeholders, que es el accionista, ha sido el que ha venido primando en las decisiones que se han tomado. Hoy en día lo que vemos en el mundo del capitalismo es que esos roles que juega la empresa privada no se pueden limitar solamente al accionista, tienen que enfocarse en todos los actores con los cuales interacciona, las comunidades, los trabajadores, el gobierno, etc. Y ese es un gran cambio que el sector privado tiene que desarrollar, es cómo amplía su alcance más allá de únicamente los accionistas. Por ende, si nos ponemos a pensar entonces todo lo que se ha hecho en inversión social, por ejemplo, de las mineras en las comunidades donde trabajan, ¿es equivocado? ¿Ha estado mal? Yo creo que no ha estado mal. ¿Ha sido suficiente? No. Y ese creo que es el gran tema. ¿Qué más debe hacer el sector privado, la empresa minera, para tomar un rol mucho más activo de cara al desarrollo territorial en las zonas en donde termina influenciándose? Y para ello tengo un par de ideas, pensando en los cómo. Si tengo que cambiar lo que voy a hacer, ¿cómo lo puedo cambiar? Y yo creo que tiene que involucrarse, por ende, mucho más en la vida cotidiana de la comunidad a la cual termina influenciando. Hoy en día lo hace a través de inversión social y en muchos casos de una manera bastante exitosa a través de obras por impuestos. ¿Sí? Porque definitivamente es un mecanismo a través del cual se fomenta el desarrollo de esas comunidades. Yo planteo un tercer mecanismo, le llamo gestión por impuestos. Gestión por impuestos. ¿Por qué la empresa minera solamente tiene que limitarse a construir el colegio, el puente o la carretera? ¿Por qué no la puede administrar a través de algún mecanismo de APP que ya existe? Puede ser un mecanismo a través del cual fomente de que el desarrollo finalmente de estas comunidades en donde termina involucrada se dé. ¿Por qué? Porque va a estar gestionando que efectivamente la educación mejore, que la salud mejore, que la seguridad mejore. Y va a tomar como suyo, por ende, ese objetivo que es el que finalmente haya desarrollo en esa comunidad. Entonces, ¿por qué no evolucionar el concepto de obras por impuestos a gestión por impuestos? Y que por ende el brazo ejecutor del sector privado llegue mucho más a las comunidades en donde está. Y el segundo concepto tiene que ver con no solamente, parto de la premisa previa que mencionaba, de dar un retorno al accionista, sino también, ¿por qué no mi relación con la comunidad va más allá de entregarle dinero a través del pago de impuestos, sino también a fomentar actividades económicas que le den sostenibilidad a esa comunidad, a ese territorio, una vez o cuando la empresa minera se vaya? Que es otro de los grandes temores que tienen las comunidades. ¿Qué pasa cuando la mina se acabe? Se llevaron todo el recurso y a nosotros no nos dejaron nada. Creo que es rol central de la empresa privada participar en el desarrollo de capacidades, habilidades, focos de desarrollo que le den sostenibilidad a esa región y que de esa forma se involucre de una manera mucho más activa en el desarrollo de esa comunidad. Gracias. Terminando esta primera ronda, Paola,
tú eres coautora en este esfuerzo, aprovechando tu exposición además y experiencia de primera mano en el Corredor Vial Sur, desde la PCM y ahora en tu rol con Vidensa en Escuela de Gestores, ¿qué roles priorizarías en las empresas, el Estado, nacional y descentralizado, desde el territorio, y la sociedad civil para acelerar estos procesos de desarrollo territorial? Gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Y quisiera empatar un poco en la línea de lo que Lino acaba de mencionar. Y voy a comenzar con puntualizar algunos aspectos respecto al rol que se esperaría del sector privado y de las empresas en el territorio. Como bien se ha señalado, hay un importante aporte de la minería al crecimiento de nuestro país, porque efectivamente se recibe canon y regalías, y el canon producto de los impuestos que pagan las empresas. Se ha hablado en estos días, y sobre todo en el panel anterior también, del valor compartido. Creemos que si bien es cierto, hay una apuesta del sector minero en los territorios donde hay minería, creemos que tenemos que trabajar una milla adicional. Y esa milla adicional está vinculada, por ejemplo, con evaluar, como se ha hecho en algunas experiencias, cuáles son esas potencialidades. Por dos razones. Porque efectivamente no toda la población del entorno, y no hablo específicamente del área de influencia directa o indirecta, sino en el contexto más amplio de territorio, es que no toda la población va a estar vinculada a través de encadenamientos a las actividades de minería. Y garantizar la sostenibilidad de la producción no solamente va a implicar corto plazo, sino mediano y largo plazo. Y por eso la diversificación productiva es fundamental y el apoyo del sector minero en ese proceso es clave. ¿Y por qué? Porque se dan las primeras conexiones. Estamos sumamente fracturados como país y necesitamos recuperar confianza. Y cuando comenzamos a hablar de esa visión compartida, de qué quiere la gente, qué espera, qué expectativas tiene, no solo para hoy, sino para el futuro, es fundamental alinear esas visiones y ver cómo se contribuye, cómo se suma en ese esfuerzo. Y en esa línea se ha mencionado el fortalecimiento de capacidades. Yo creo que el fortalecimiento de capacidades, tanto al sector público como a la sociedad civil, que también se ha precisado, no está vinculado solo con dar programas de capacitación. Porque mucha gente que llega puede estar formada y más medianamente capacitada. Creo que es el acompañamiento permanente, y lo hemos conversado mucho, que garantice que esa gestión que señalaba Lino finalmente sea sostenible en el tiempo por los propios actores públicos. Porque las empresas no se van a quedar para siempre. Por lo tanto, es importante fortalecer esa línea de gestión que permita un mejor uso de los recursos que llegan producto del pago de impuestos, que se traduce en canon, que llegan las regalías, que hay una mejor gestión para que efectivamente exista bienestar en el territorio. El actor público tiene un rol también clave en la recuperación de confianza. Nuevamente, hay compromisos, hay aspectos que la ciudadanía siente que el sector público le ha fallado, que el Estado le ha fallado. Pero hoy día también hemos escuchado de diferentes actores que hay que estar presente. Y cuando hablamos del Estado, no solo hablamos del Gobierno Nacional, Raúl bien lo ha señalado, el Gobierno Nacional tendrá que generar condiciones para que el actor regional y el actor local sean quienes acompañen estos procesos. Pero estos procesos no duran un día, no duran dos, la construcción, duran meses, probablemente años. Lo ha mencionado Carla, el tiempo que tienen en Moquegua. Por lo tanto, hay un reto de construcción de ciudadanía activa, de participación, de liderazgo, que sean el soporte que permita que cuando se dan los cambios de gestión, sea el sector empresarial, sea la sociedad civil, sean las organizaciones y el sector de conocimiento, la universidad, por ejemplo, quienes acompañen estos procesos de sostenibilidad que son centrales. Gracias. Gracias Paola. Tenemos una segunda ronda de comentarios, lo hacemos en el mismo orden. Empezamos con Carla, tenemos 3 minutos. Ok, gracias Darío. A ver, yo quisiera agregar un actor más en esta estrategia de desarrollo territorial y es las instituciones financieras. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita en el mercado, en la demanda?
es una mayor demanda por herramientas financieras vinculadas al cumplimiento de objetivos de desarrollo en temas medioambientales y en temas sociales, ¿no? Y para ello es necesario que la empresa tenga una mirada de su modelo de negocio, de su marco de sostenibilidad y que defina prioridades claras con indicadores, con metas ambiciosas que sean verificables y cuantificables en el tiempo. Y acá me quiero detener en dos ejemplos. Por ejemplo, hace poco hemos hecho nuestra primera inversión en litio en Argentina y esta transacción tiene indicadores vinculados al mayor uso de energías renovables, pero también al incremento de la diversidad de la fuerza laboral y mayor presencia de mujeres. Y es, digamos, un ejemplo concreto reciente. También estamos mirando la demanda por mayores indicadores sociales relacionados al incremento, por ejemplo, de servicios básicos como agua potable y electricidad en zonas rurales. Y esto, por ejemplo, hace un año, un poquito más de un año, tuvimos una nueva operación con Anglo American para sus operaciones en Sudáfrica, vinculadas a indicadores de calidad educativa en las zonas aledañas a donde opera Anglo American. Entonces, otra vez, creo que es importante empezar a mirar las herramientas financieras que tiene el mercado para incentivar la mirada de sostenibilidad de las empresas de una forma más amplia. Y este beneficio no solamente es al interior a mirar el modelo de negocio y al alineamiento interno de las distintas unidades, pero también una señal clara al mercado de cuáles son las prioridades. Ahora, volviendo un poquito a Moquegua, yo lo único que quisiera es una reflexión de todo este proceso. Hemos escuchado a lo largo de estos días la importancia que tiene un país como Perú en la transición energética y el rol que podemos jugar en este desarrollo mundial. Cómo queremos hacer ese desarrollo creo que va a ser clave y la mirada y las experiencias que van a ir alimentándose, van a ir creciendo, esperamos, deberían tener este enfoque, otra vez, multiactor, territorial y con una mirada de largo plazo. Y creo que necesitamos ir recuperando más lecciones y por eso felicito esta iniciativa para poder ver cómo vamos aprendiendo y pensando de acá a 20 o 30 años cómo estas iniciativas van a ir evolucionando. Así que, nada, lo dejo ahí, Darío. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Señora ministra, seguimos con usted. Bueno, yo quiero enfatizar sobre todo en una mención especial en la participación de este desarrollo territorial que merece la academia. Representa un potencial muy importante en el desarrollo en materia de investigación y formación profesional competitiva para desplegar actividades de desarrollo en diversas cadenas productivas. Y son esos eslabones de las cadenas productivas las que luego van a generar el desarrollo hacia el rol que tienen las empresas para poder salir y ser competitivas, ¿no? Permiten además garantizar la oferta alimenticia. Entonces creo que la academia debe ser parte de esta cadena de investigación y desarrollo y que en los centros de investigación, en los diversos sectores, debe haber esta directa articulación desde el sector privado. Por otro lado, creo que el Perú, para mejorar su productividad en este desafío, está la gran y mediana empresa. Tiene un rol determinante para dinamizar a la pequeña y microempresa a partir de esos encadenamientos productivos. El mejor ejemplo de este desarrollo, obviamente, y todos lo tenemos que reconocer, lo viene realizando el rubro de minería, potenciando las dinámicas productivas de las pymes para el abastecimiento de insumos tales como bienes y servicios que demanda su operación. Genera empleo, genera ingresos en el ámbito nacional y sobre todo creo que debemos tener un foco puesto ahí, porque si queremos desarrollar, por ejemplo, el sector de metal mecánica, ahí están estas pequeñas empresas y estas empresas de minería pueden ser muy buenas tractoras para ello. Por otro lado, también hemos escuchado que se ha mencionado se ha mencionado la confianza, hemos hablado de confianza. Y es ese capital social que se ha perdido y que tenemos que recuperar entre todos. Hay una desconfianza total en el país. Se ha hablado también de decisiones compartidas. Qué importante es esto. No tomar mi decisión o la tuya,
sino tomar decisiones compartidas en pro del país, en pro de su desarrollo, en pro de su generación de riqueza, de su generación de empleo. Nosotros cada día vemos, sí, esta situación está difícil, pero ¿cómo la arreglamos? La arreglamos todos, recuperando ese capital social, tratando de generar esa confianza en base a la transparencia, a la integridad, en base al comportamiento que tengamos desde el espacio donde nos encontremos. Yo sí apuesto por el país y creo que es hora de hacer esa apuesta. Nosotros estamos tratando de articular multisectorialmente con los ministerios y sí queremos sembrar y queremos hacer patria, porque el Perú lo merece. Gracias. Muchas gracias. Seguimos contigo, Lino. Bueno, yo quisiera dejarlos con un par de reflexiones. La primera, yo te sigo enfocado en el sector privado, en las empresas mineras, está claro que hay un desafío, pero todo desafío tiene otra moneda, el otro lado de la moneda, y es la oportunidad. Personalmente creo que el sector minero peruano tiene una tremenda oportunidad de crear un modelo que pueda ser, de hecho, exportable, porque este problema que estamos viendo en el país no es solamente de Perú, es global. Hoy en día, la presión social que existe sobre la industria es tremenda. Si el Perú fuese capaz de encontrar un modelo en el cual, a través del cual lograse generar este balance, pues podría ser, sin lugar a dudas, un modelo exportable y que, obviamente, de cara al país, significaría muchísimo más atractividad. Entonces, verlo de esa perspectiva. Va a ser difícil que todos los actores privados se pongan de acuerdo y lo hagan, pero si los líderes empiezan a hacerlo, los demás lo van a seguir. Y lo segundo tiene que ver con el ajuste que tienen que hacer las empresas para que esto pase. Esto no pasa solamente por decir, a partir de ahora voy a ser mucho más un catalizador de cara a mis territorios, sino tengo que incorporar capacidades dentro de la organización para poderlo hacer. Y si bien, como les decía hace un momento, la inversión social que se ha hecho es muy relevante y no la quiero menospreciar, no es suficiente. Hay muchas más capacidades que se deben desarrollar para eventualmente ser un actor mucho más preponderante cuando uno empieza a pensar en obras por impuestos y ojalá en un futuro en gestión por impuestos. Es una capacidad interna que la organización tiene que crear. No se va a hacer sola, no va a ser una capacidad que se va a dar en el tiempo, a menos de que la empresa lo busque. Entonces veamos la oportunidad y veamos la necesidad de realmente ajustar las capacidades que se tienen dentro de la organización para poder ir por esa oportunidad. Muchas gracias, Lino. Muchas gracias. Paola. Gracias. Efectivamente, hemos visto en estos 2 días últimos un énfasis muy fuerte de experiencias nacionales, pero también internacionales, en relación a retomar confianza. Y solo retomamos confianza y solo construimos confianza y solo recuperamos confianza conociéndonos. Y esa apuesta para tener los mecanismos de gobernanza en el territorio, que es que los actores como un medio puedan conocerse, puedan trabajar juntos, puedan tener visiones conjuntas y consensos, requiere voluntades compartidas. Entonces ahí yo invito también a las empresas a reflexionar en esa medida. ¿Cuánto de eso se ha avanzado? De manera bastante crítica, constructivamente, porque creemos que hay un trabajo importante en los territorios. Pero ¿cuán involucrados están todos en ese proceso? No significa solamente cambiar estructuras, como lo ha mencionado Lino, que es clave, pero también las otras estructuras ya conformadas de desconfianza de parte de la sociedad, de parte de los actores. Entonces hay que deconstruir algunos procesos y convencimientos para avanzar en este camino. Yo también estoy convencida que el trabajo articulado en el territorio es clave y es la única manera de poder salir adelante. El desarrollo territorial sí se puede lograr teniendo como base a esta generación, este trabajo en la gobernanza, en el territorio, con los actores, respetando esta diversidad, esta multiculturalidad, pero también teniendo claro que cada uno en su rol tiene responsabilidades. El Estado tendrá que cumplirle el rol que le toca. Hoy día lo mencionaba Alonso en su momento, que me pareció interesante, que ya se comience a hablar que el Estado tiene que generar condiciones antes de que lleguen los proyectos mineros.
y no esperar que la minería y el sector privado solucione lo que el Estado tuvo que solucionar. Es bien importante que se comience a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque es el rol que le corresponde al Estado. Sin embargo, a la sociedad civil también le corresponderá cumplir el rol de compromiso y participación activa para sacar adelante estos procesos. Comencemos por recuperar confianza entre nosotros para avanzar en estos procesos de desarrollo que el país necesita. Gracias. Muchas gracias, Paola. Tenemos unos minutos finales para, primero, Raúl, ¿sí? 3 minutos, por favor, y Carolina. Cada uno por separado. A ver, yo creo que han sido bien relevantes los aportes del panel y a partir de ellos, de cosas como Carla, que ha resaltado el territorio, el tema de que es clave comprenderlo, la necesidad de entender que el esfuerzo tiene que ser necesariamente multiactor, lo que ha planteado la ministra de resaltar la importancia de la articulación intersectorial y consensos entre niveles de gobierno, como dice Lino, la necesidad de que las empresas se involucren mucho más en el territorio, y una cosa que ha resaltado Paola, estos no son procesos del día siguiente, son procesos que hay que insistir durante años, inclusive trascendiendo periodos de gobierno gubernamentales, y por eso hay que comprometer a todos los actores para que efectivamente ellos sostengan la convicción de lo compartido más allá de cada gestión gubernamental. Y quería decir 2 cositas. Una ventaja de esta perspectiva es que sí, efectivamente necesitamos que el gobierno nacional siga haciendo infraestructura, pero eso solo, Alonso lo ha dicho en la mañana, eso solo no va a garantizar el cambio. Lo que estamos proponiendo tiene que ver con cómo nos organizamos para empujar los procesos de desarrollo. Y felizmente eso es más voluntad, construcción de confianza, reconocernos unos a otros que meter miles de millones. Es articular lo que ya hacemos para que rinda más. Y eso no cuesta, lo que cuesta es esfuerzo, atención, implicación. Y lo segundo, territorio. Muchos de los lugares donde opera la minería, si los miramos solo área de influencia directa, no tienen ninguna oportunidad de desarrollo fuera de la minería. Si los miramos en el territorio mayor, las articulaciones que pueden tener con ciudades o espacios donde hay oportunidades para colocar determinadas actividades económicas que en o a partir del territorio se desarrollen, el panorama puede cambiar. Por eso no podemos seguir haciendo planes de desarrollo que se circunscriban a unidades político-administrativas. Mirar un pequeño distrito o una comunidad sola, no hay salida en muchos casos, cuando son comunidades a 3.500 metros de altura donde solo hay ganadería extensiva o agricultura de subsistencia. Hay que mirarlas en territorios mayores para poder verlas dentro de las estructuras territoriales que abren oportunidades. Y eso la empresa minera puede ayudar al que el territorio lo comprenda. Como decía Carla, hay que comprender el territorio. Y eso es clave de este enfoque. Salgamos de los que rodean a la operación minera y veamos a la mina como un desencadenador de procesos en una escala sucesiva de tamaños territoriales con los cuales involucrarse a distinta intensidad. Muy bien, te han sobrado 7 segundos. ¿Ah? Te han sobrado 5 segundos. Te estoy reponiendo lo que 5 me usé antes. segundos quedan. Gracias. Yo solo para terminar quisiera resaltar dos elementos que esta propuesta, estos elementos para construir un nuevo enfoque de desarrollo nos traen. El primero es que esto se puede implementar a partir de cualquier punto de partida. Si el territorio está en una situación de mucha precariedad, de mucha fragmentación, bueno, hay que comenzar ahí, con esa precariedad, con esa fragmentación y construir estos espacios mínimos de relacionamiento, de confianza, de definir qué es lo que se puede hacer juntos. Si el territorio, por el contrario, tiene muy buenas condiciones, bueno, mucho mejor, se avanzará más rápido y se logrará desencadenar mejores procesos. Pero no es una propuesta de enfoque que requiere un conjunto de condiciones iniciales muy sofisticadas. Todo lo contrario, propone comenzar desde donde estamos, desde lo que tenemos y sobre ello construir esta ruta que decía Raúl puede suceder muchas veces hasta lograr un proceso realmente de desarrollo territorial. Y lo segundo que quería enfatizar es que hemos escuchado a lo largo de estos días
con mucha satisfacción cómo hemos avanzado en reducir pobreza, incluso en mejorar algunos indicadores de desarrollo humano. Y eso está muy bien, eso es parte de lo que está en este eje vertical que proponemos. Pero ni siquiera es todo lo que constituye ese eje vertical. Lo decían en la mañana Alonso hablando de diversificación productiva, ¿no? La necesidad de no solamente contentarnos con que bajó la pobreza, que debería ser no una meta, sino un punto mínimo que deberíamos exigirnos, y más bien construir oportunidades económicas más inclusivas, más diversas, que trasciendan el cortísimo plazo y la satisfacción de necesidades exclusivas del presente. Y sobre todo, no quedarnos en ese eje donde sí hemos visto progreso, ¿no? Este eje vertical de mejora económica, de reducción de pobreza, sino saber que solo avanzando en ese eje no será suficiente, que para constituir una situación de prosperidad y bienestar necesitamos también generar estos espacios con mayor cohesión social, con reglas más claras de operación, con formas de interrelación más transparentes que nos permitan realmente construir estas sociedades territoriales que son capaces de interactuar con una empresa, con sus autoridades, que son capaces de construir su propio futuro. Entonces, no nos quedemos contentos con que hay algunos logros, ¿no? Gracias a la inversión de una empresa en un lugar, de la reducción de pobreza atribuible o no al canon, sino construyamos un esfuerzo mucho más ambicioso que nos garantice no solamente más bienestar y prosperidad, sino sobre todo más sostenibilidad para la empresa y para las sociedades territoriales. Y bueno, invitarlos de nuevo a la presentación del libro el 16 de noviembre. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Creo que todos los mineros nos sentimos orgullosos siempre por lo que la minería ha hecho y viene haciendo por el país. Y ese orgullo viene porque sentimos que los desafíos siempre los hemos sabido encarar, con ilusión, con perseverancia, en muchos casos con una testarudez optimista, los hemos sabido enfrentar. Y creo que lo que tenemos ahora en manos es un potencial inmenso. Como país, lo decimos en todos los foros y en todos los espacios, el mundo está requiriendo lo que tenemos en abundancia. Y los territorios están requiriendo lo que somos capaces de hacer juntos. Creo que la reflexión continúa, el aprendizaje continúa, pero sobre todo la acción colectiva continúa. Creo además que este proceso que estamos provocando desde el Instituto, estos espacios que tenemos en Perumín, nos permiten cada vez acercarnos mejor, entender mejor, proponer mejor y llevarlo a la acción, que es la característica que siempre hemos tenido. Cuando logramos que se siga construyendo Perú, no solamente desde los números macro, sino desde los rincones donde venimos operando, creo que hay una satisfacción y un propósito superior que nos entendemos como mineros, también como transformadores sociales, haciendo de la agenda de la comunidad, de la agenda del territorio y de la agenda de las regiones nuestra agenda. Muchas gracias.